Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Batman en el mundo de Detective Conan. Autor Bestselesium. Soy Batman. Mi nombre es Renichi Monji, no Bruce Wayne, y estoy en Baker Town. Sin embargo, el sistema me dijo que soy Bruce Wayne, que estoy en Gotham City, y que me recompensará por luchar contra supervillanos y mantener el orden público como Batman. Dije, de acuerdo. Kaito Kid. El acertijo. Yo. ¿No es un poco hiriente que me lo digas? Conan, ¿puedes dejar de estar ahí parado actuando tan genial con esa maldita taza de café? Cada vez que te pregunto qué está pasando, solo dices, soy Batman. Makoto Kusakabe. Espera, hermano, yo mismo fui de incógnito para recopilar información, ¿cómo terminé siendo dos caras? ¿Dónde están tus morales? Jin. ¿Qué quieres decir, Joker? ¿Por qué me miras? Nota de fanfics está bueno. 10. BWDC. SDDK capítulo 10. ¿Una chica que se parece a Masami Hirota? BWDC. SDDK capítulo 10. ¿Una chica que se parece a Masami Hirota? El vehículo salió lentamente del Instituto de Investigación del profesor Agasa, dirigiéndose hacia la residencia Kudo. Sentado en el coche, Conan se giró con expresión inquieta y echó un vistazo a las ventanas aún iluminadas del instituto. Luego, cruzó los brazos y se dejó caer contra los cojines del asiento, hablando con un dejo de osquedad. Profesor, ¿cómo pudo confiar en él así como así? Su historia era claramente un engaño publicitario. ¿De verdad está bien dejarlo solo en el instituto? Aunque, para ser justos, no había nada en el laboratorio del profesor que valiera la pena robar. Shinichi, ¿por qué lo dejaría solo en el instituto? La expresión del profesor Agasa se tornó solemne. Justo cuando Conan pensaba que el profesor estaba a punto de exponer algún razonamiento profundo, lo vio sonreír alegremente. Es tan tarde que le dije que se quedara a dormir en la habitación de invitados de mi casa. Quedarse en el laboratorio sería demasiado incómodo. Conan. ¿Eh? ¿Te quedas en tu habitación de invitados? Te conozco desde hace tanto tiempo y ni siquiera sé dónde vives. Los ojos del pequeño detective se entrecerraron ligeramente, mostrando una expresión de desaprobación. Profesor Agasa, ¿dónde está su casa? ¿No es peligroso? Al oír esto, Agasa miró con curiosidad a Conan por el espejo retrovisor antes de responder. ¿Eh? ¿Acaso no vivo en el Instituto de Investigación? ¿De verdad hace falta hacer una pregunta tan obvia? Cierto, estaba tan frustrado por esa persona divina que olvidé algo tan básico. Conan fue silenciado por su propio desliz. Al pensarlo, se dio cuenta de que nunca antes le había enviado una tarjeta de año nuevo al profesor Agasa. De lo contrario, no lo habría olvidado ni aunque estuviera furioso. Detrás de ellos, el Instituto de Investigación desapareció por completo de la vista. Apoyado en el asiento trasero, Conan sintió una oleada de cansancio. Se acurrucó de lado como un gato, bostezando mientras miraba los coloridos letreros de neón en lo alto de los edificios. Después de un buen rato, Conan preguntó con cansancio. Profesor, ¿de verdad cree lo que dijo ese hombre? ¿Que existe realmente un miembro de esa organización criminal con el nombre Enclave Sherry que está desarrollando un antídoto? No creyó en las palabras de Renichi Monji. Ni un solo pedacito. ¿Transmigradores? Mímido murciélago. No entendía nada de eso. Simplemente sentía que, ese tipo definitivamente tenía algún canal de información que él desconocía, y que aún no había podido sonsacárselo. Lo creo. ¿Por qué no lo creería? El profesor Agasa respondió con ligereza. Añadió con optimismo. ¿Cómo era ese dicho? Porque soy Batman. Bueno, en cualquier caso, no parece mala persona. ¿No es una mala persona? Conan agarró el asa y se enderezó, mirando con desaprobación la nuca de Agasa. Sinceramente, el profesor siempre se apresuraba demasiado a confiar en los demás.
¿Es posible ganarse la confianza de alguien simplemente actuando como un místico y diciendo cosas imposibles de verificar? Estaba a punto de decir algo más cuando apareció a la vista la residencia del Oscudo. Al percatarse también de la casa, el profesor Agasa preguntó: Shinichi, ¿de verdad quieres quedarte ahí solo esta noche? El coche comenzó a desacelerar. En el asiento trasero, Conan se preparaba para desembarcar. Quiero estar a solas un rato para despejar mi mente y organizar mis pensamientos. En cuanto el vehículo se detuvo por completo, el colegial disfrazado de la parca no pudo esperar para abrir la puerta. Se despidió del profesor Agasa con la mano y, de repente, se dio cuenta de que se comportaba cada vez más como un alumno de primaria. Retiró rápidamente la mano y miró a izquierda y derecha. Solo después de asegurarse de que no había nadie cerca, suspiró aliviado. Sería demasiado vergonzoso si alguien que lo conociera viera eso. Aunque probablemente sus conocidos no lo reconocerían ahora. Conan bostezó al entrar en la mansión Kudo. Se puso de puntillas para abrir la puerta y, tras cerrarla, se dirigió directamente al dormitorio. Sin importar nada más, primero necesitaba dormir. Mañana por la mañana, llamaría al profesor Agasa para informarse sobre la situación. Si no hubiera ningún problema, regresaría directamente a la agencia de detectives Mouri. ¿Ran ha estado aquí para limpiar? Conan examinó la habitación con la mirada, confirmándolo fácilmente por el estado del polvo. Bueno, eso era perfecto. Podía simplemente tumbarse y dormir. Fuera de la ventana, se oía el eco de un coche que se detenía, acompañado del destello de los faros. El detective, que estaba a punto de acostarse, frunció el ceño. Se acercó a la ventana y, con cuidado, pellizcó el borde de la cortina para asomarse por la rendija. Había coches aparcados frente a la residencia del Oscudo. No reconoció las matrículas, pero sin duda esos coches se dirigían a su casa. ¿Quién podría ser? Conan frunció aún más el ceño. Un grupo de personas vestidas de negro salió de los vehículos. Del coche que estaba justo en el centro, claramente el que estaba siendo protegido, salió una mujer con una bata blanca de laboratorio. La distancia era demasiado grande para ver con claridad. Solo pudo confirmar que tenía el pelo castaño rojizo. ¿Quiénes son? El niño susurró. Los oponentes eran demasiados. No podía con ellos solo. Por el momento, parecía que su única opción era esconderse y observar la situación. No, esa cara de mujer, ¿te resulta familiar? Los dedos de Conan se presionaron instintivamente contra la montura de sus gafas de cristal sencillo. Aunque no era miope, ese hábito en realidad no mejoraba su visión. Maldita sea, mañana le pediré al profesor que añada funciones de aumento y análisis a estas gafas. Siseó entre dientes apretados. En ese momento, la mujer pelirroja con bata de laboratorio pareció presentir algo. Ella alzó la vista hacia las ventanas completamente oscuras de la mansión Kudo. Ella no vio nada. Sin embargo, debido a ese movimiento, Conan pudo ver claramente su rostro. Aunque la imagen era algo borrosa, podía afirmar con certeza que la había visto antes en algún sitio. ¿Podría ser esa mujer? El recuerdo de un caso ocurrido poco después de que se encogiera afloró en la mente de Conan. Una joven del campo acudió a la agencia de detectives Mouri con la esperanza de que el señor Mouri la ayudara a encontrar a sus familiares que vivían en Tokio. Al final, el familiar que encontraron fue estrangulado, y ella misma estuvo a punto de ser asesinada a tiros en el muelle. El nombre de esa chica era Masami Igota. Hay cierto parecido, pero no es la misma persona. Una hermana. Murmuró. Una mujer con bata blanca, parecida a Masami Igota, visitó su casa en plena noche. ¿Cuál era el propósito? Los hombres de negro irrumpieron rápidamente en la residencia del Oscudo. La mujer pelirroja con bata blanca entró en la habitación como si estuviera realizando una tarea rutinaria. Abrió con displicencia varios cajones en la parte inferior del armario, y de repente se detuvo, arqueando ligeramente una ceja. Algo era extraño. Estos cajones parecían contener la ropa de Kudo Shinichi ordenada por edad, pero, en concreto, faltaba la ropa de su época de primaria. ¿Sería posible que alguien se la hubiera llevado? Sherry, no hay indicios de que Kudo Shinichi viva aquí. Podemos confirmar que Kudo Shinichi ha fallecido. Otro miembro de la organización negra responsable de la investigación se acercó. Shio Miyano volvió a colocar el cajón en su sitio con total tranquilidad, como si no le importara. En ese caso, volvamos. Ella no tenía ni idea de que, en ese preciso instante, el diminuto Kudo Shinichi se escondía cerca, observándola mientras ella se alejaba. Conan susurró entre dientes. Jerez.
Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en Patreon con /Bestelesium11. BWDC. SDDK capítulo 11. Arma de caja con la marca del murciélago. BWDC. SDDK capítulo 11. Arma de caja con la marca del murciélago. Al día siguiente, durante el día, en el Instituto de Investigación del profesor Agasa. ¿Qué? ¿Te has encontrado con gente de esa organización criminal? El profesor Agasa palideció del susto y se levantó del sofá de un salto. Jamás imaginó que Shinichi, al regresar a la residencia Kudo después de tanto tiempo, se encontraría con algo así. Por suerte, Shinichi no resultó herido. De lo contrario, no habría sabido cómo explicárselo a Yusaku y Yukiko. Se dio unas palmaditas en el pecho en señal de alivio, dejando escapar un largo suspiro. Al ver la reacción desmesurada del profesor Agasa, Conan suspiró. Su mirada recorrió el interior del Instituto de Investigación. Al no encontrar a la persona que buscaba, finalmente preguntó: «Profesor, ¿dónde está ese Bat? ¿Dónde está ese tal Ren? ¿A dónde se fue?» Siempre había pensado que las palabras de Ren Ichimonji no eran fiables. Pero ayer, conoció de verdad a una mujer cuyo nombre en clave era Sherry. Esto le obligó a reconsiderar la autenticidad de todo lo que le habían contado. Ante esto, el profesor Agasa guardó silencio. No habló, sino que simplemente hizo un gesto con los ojos. Conan. El alumno de primaria, apodado Dios de la Muerte, miró al profesor Agasa con confusión. No fue hasta que una sombra lo cubrió por detrás en el momento justo que reaccionó de repente. Silbido. Como por reflejo, salió disparada una aguja de anestesia. Luego, aterrizó justo en el borde de una taza de café, sin servir para nada. De pie detrás de Conan, Ren Ichimonji se sobresaltó. No mola, colega. ¿Cuál es el rencor? ¿Te echamos una aguja en cuanto nos veamos? Al ver que era Ren, Conan inmediatamente suspiró aliviado. Nunca antes había sido así. No fue hasta que un misterioso hombre de negro lo golpeó por la espalda porque no estaba prestando atención. Lo siento, dijo Conan en voz baja. Como rara vez veía al pequeño detective así, Ren extendió su mano malvada y frotó sin piedad la cabeza de Conan. Siempre dije que este niño tenía una cabeza grande. La culpa que Conan sentía por casi herir accidentalmente a Ren con la aguja se desvaneció silenciosamente. Apartó la mano de Ren de un manotazo y se quedó mirando al misterioso hombre amante del café, cuyo pelaje se erizó al instante. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, Dios mío, el pequeño detective está siseando! ¿Lo ves? Ansioso otra vez, Ren señaló con el dedo y negó con la cabeza. Luego, retrocedió en silencio un paso para evitar otro ataque de fotograma cero. Tuvo la suerte de bloquearlo hace un momento. Si la suerte no hubiera estado de su lado, estaría inconsciente. Sin embargo, hablando de eso, tenía mucha curiosidad por saber de qué habían estado hablando Conan y el profesor Agasa. Ren solo se había acercado tras oír la exclamación de Agasa. No había escuchado el principio. Pero parecía que Conan tenía algo que quería preguntar. ¿Vienes con tanta prisa? ¿Qué necesitas de mí? El gran pequeño Batman de Beika aún estaba dispuesto a escuchar los problemas de su pequeño Robin. Cuando buscaba a un Robin, nunca necesitaba que la otra persona supiera que era Robin. ¿Qué? ¿Conan es demasiado joven? Como todos saben, el trabajo infantil es una parte indispensable de la familia Bat. Hay que vivirlo. Volví a casa y me encontré con la gente de la organización negra que mencionaste, dijo Conan. Ante esto, Ren se limitó a tomar un sorbo de café con expresión tranquila. ¿Cuál es el problema? Simplemente me encontré con algunos miembros. Espera, ¿qué? ¿De verdad te encontraste con miembros de la organización negra en este momento? Los ojos de Ren se abrieron de par en par, solo para volver a entrecerrarlos al segundo siguiente. Sí, era necesario mantener su cultivo personal como Batman. La próxima vez, tendría que preguntarle a Phantom Thief cómo lograba mantener esa cara de póker tan impasible. Reprimiendo el impulso de pedir detalles, Ren esperó las siguientes palabras de Conan. Conan miró a Ren y continuó. La líder era una mujer de cabello rubio ceniza con una bata blanca de laboratorio. Ella dirigió a la gente a registrar mi casa en busca de rastros de mi regreso. Oí a los demás decir que su nombre en clave es Sherry. Es el mismo nombre que me dijiste anoche. El pequeño detective entrecerró los ojos. Se parece mucho a Masami y Gota. ¿Habrá alguna relación entre ellas? Ren. ¿Quién era Masami Hirota otra vez? Ah, el alias de Akemi Miyano, cierto. No recordaba muy bien los nombres de las primeras tramas.
Son hermanas. El verdadero nombre de Masami Hirota es Akemi Miyano. Sherry es su hermana menor, y su verdadero nombre es Shio Miyano, dijo Ren con solemnidad, dando un sorbo a su café. Se esforzaba por mantener su prestigio como Batman. Sin embargo, a ojos de Conan, Ren no había tenido ningún prestigio desde el principio. Conan se frotó la barbilla, meditando sobre los dos nombres. Aún sospechaba que Ren le estaba mintiendo para engañarlo. Pero después de anoche, su actitud había cambiado a una de mitad duda, mitad creencia. Akemi Miyano, Shio Miyano, ¿qué? ¿La señorita Masami Hirota también es miembro de esa organización negra? De repente, pensó en algo y miró a Ren con sorpresa. En su opinión, Masami Hirota era alguien con planes, pero de buen corazón. ¿Cómo podía alguien así ser miembro de una organización criminal como Jinan Vodka? No, eso no es lo que debería estar considerando ahora, ¿dónde puedo encontrar a Akemi Miyano y Shio Miyano? Buena pregunta. Ren parpadeó. Él también quería saber la respuesta a eso. La última aparición de Akemi Miyano en el anime tuvo lugar en cierto banco. En cuanto a qué banco, realmente no lo recordaba. ¿Qué persona cuerda recordaría el nombre de un lugar secundario que aparece solo una vez en los primeros capítulos? En comparación, Shio Miyano era aún más misteriosa. El anime nunca mencionó el nombre de la compañía farmacéutica para la que trabajaba. Ni siquiera el gran Batman sabía dónde encontrarla. Solo sé que Akemi Miyano trabaja en cierto banco y que podría estar planeando robarlo. Shio Miyano trabaja en una empresa farmacéutica con una cámara de gas. No sé nada más, dijo Ren en voz baja, mientras tomaba un sorbo de café. Sin embargo, si los investigas uno por uno, finalmente los encontrarás. Por cierto, la próxima vez que tengas un caso, llámame. Tu vecino de Beika, siempre dispuesto a ayudar, llegará al lugar en cualquier momento para hacer justicia, digo, para servir a la gente. ¿Casi dijiste Pi? La mirada de Conan se volvió repentinamente impotente. Aunque las palabras de Ren parecieron equivaler a no decir nada, al menos redujeron el tiempo de investigación, como mínimo, aceptaría el favor. Solo era cuestión de hacer una llamada más. Llamaría a Ren la próxima vez que surgiera un caso. El pequeño detective dejó escapar un bostezo. Originalmente, tenía la intención de dormir un poco antes del amanecer, pero después de aquel incidente, no pudo conciliar el sueño. Ahora estaba agotado. Mejor duerme un poco, bajó la mirada hacia la mano que tenía delante, luego levantó la vista hacia Ren, haciendo un gesto de interrogación. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes algo de cambio suelto? Voy a abrir una tarjeta bancaria para unirme a la gente común, dijo Ren con aire de superioridad moral. Al notar que las expresiones de Conan y del profesor Agasa eran un tanto extrañas, rápidamente dijo con seriedad. ¿Qué les pasa? ¿De verdad creen que Batman es millonario? Como todo el mundo sabe, Batman ni siquiera tiene dinero para comprarle una bicicleta a su querido Robin. Ven imagen a continuación como referencia, fuente. World's Finest Comics, fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en patreon.com/Bestelesium 12. BWDC. SDDK capítulo 12. Esto no pinta bien. Alguien está asaltando la casa. BWDC. SDDK capítulo 12. Esto no pinta bien. Alguien está asaltando la casa. Gracias, profesor Agasa. Ren Ichimonji estrechó la mano del profesor Agasa con gran solemnidad y dijo con sinceridad. Sus acciones han contribuido de manera indeleble a la seguridad de la ciudad de Beika. Por ejemplo, has salvado al amable vecino de los ciudadanos de Beika de la terrible crisis de no tener a dónde ir y de desmayarse de hambre al borde del camino. ¿De verdad es tan exagerado? El profesor Agasa se quedó allí aturdido, estrechando la mano de Ren Ichimonji, cuando de repente le vino a la mente aquella idea. A su lado, el alumno de la escuela primaria Reaper observaba su actuación con una expresión de total impotencia. No pudo evitar negar con la cabeza. Dios mío. El caballero oscuro de Beika Town le está sacando dinero a un anciano calvo. ¿Es esto una pérdida de humanidad, una distorsión de la moral? ¿O es algún plan del Joker? Oye, ¿qué te pasa con esa mirada? Intuyendo vagamente que alguien se burlaba de él a sus espaldas, Ren Ichimonji miró de reojo a Conan. Sin embargo, en el momento en que giró la cabeza, Conan ya había desviado la mirada. Este molesto alumno de primaria con el traje azul incluso empezó a silbar allí mismo, como si no tuviera nada que ver con él. Para ser honesto, ¿no es esto simplemente un intento excesivo de ocultarlo?
pensó Renichi Monji con cinismo. Sin embargo, en realidad no lo reprendió. No es que le preocupara que el halo del segador se activara repentinamente. Simplemente no quería discutir con su Robin más joven. Sí, eso era. En fin, muchas gracias, profesor Agasa. No te preocupes, te lo devolveré con intereses en una semana como máximo. El caballero oscuro de la ciudad de Beika habló con gran seguridad. Se dio la vuelta y se preparó para marcharse con firme determinación. Entonces, al acercarse a la puerta, se volvió repentinamente hacia el profesor Agasa. Este movimiento repentino dejó al profesor paralizado. ¿Qué ocurre? Renichi Monji preguntó con expresión seria y solemne. Tengo una pregunta más, muy seria. ¿Dónde está el banco más cercano? ¿Por dónde debo ir? Tras obtener un mapa de planificación urbana de la ciudad de Beika, el supremo Batlin finalmente abandonó la casa del profesor Agasa y se dirigió hacia su leal banco Toto. Al ver a Renichi Monji desaparecer en la distancia, el profesor Agasa se dio la vuelta, con la intención de trastear con un nuevo invento. Cuando Conan regresó ayer, pidió ayuda para mejorar las funciones de sus gafas de seguimiento de cristal normal. Quería añadir algunas capacidades de ampliación y análisis al diseño original. Cualquier investigador común y corriente negaría con la cabeza con solo mirar esos materiales. Pero si se trataba del profesor Agasa, la historia era diferente. Sin embargo, justo cuando el profesor Agasa se dio la vuelta, se sobresaltó tanto que sus ideas para la modificación casi se desvanecieron. Conan, ¿cuándo llegaste? Dijo con un tono de queja. Allí estaba Conan, quien hacía un momento estaba en el suelo. De alguna manera había movido un taburete y ahora estaba de pie sobre él, mirando por la ventana a Renichi Monji mientras este se alejaba con el mapa. La rapidez de este movimiento fue esquiva, incluso más propia de Batman que el propio Batman. Al notar la mirada del profesor, el alumno de la escuela primaria Reaper tosió 2 veces y bajó silenciosamente del taburete. Se giró hacia el dormitorio con un aire de fingida profundidad y dijo con cierta torpeza. No es nada, no me hagan caso. Profesor, voy a echarme una siesta. Recuerde llamarme cuando sea la hora del almuerzo. Al oír esto, el profesor Agasa preguntó con cierta confusión. ¿Y en casa de Mouri? ¿Debería llamar a Ran para avisarle? ¿Decírselo a Ran? Conan se quedó paralizado. Se detuvo en seco, se frotó la barbilla y recordó lo que Ran tenía que hacer ese día. Anoche, a bordo del Queen's Elizabeth, parecía que Ran y Sonoko habían hecho planes para ir al parque Beika. Bueno, no debería ser gran cosa. No hay de qué preocuparse, nada saldrá mal. El alumno de la escuela primaria Reaper agitó la mano, indicando que todo estaba bien. Entonces, justo cuando se puso de puntillas para agarrar el pomo de la puerta del dormitorio, su mano se detuvo de nuevo. ¿Parque Beika? ¿Por qué siento que algo no anda bien? Conan soltó la manija y se volvió hacia el profesor Agasa. Preguntó seriamente. Si no recuerdo mal, hay una sucursal del Banco Toto cerca del Parque Beika, ¿verdad? El profesor Agasa asintió. La más cercana por aquí es la sucursal del Banco Toto, ¿verdad? Preguntó Conan de nuevo. El profesor Agasa asintió una vez más. Si alguien quisiera ir a esa sucursal para hacer algún trámite, sin duda tendría que pasar por Beika Park, ¿no? Conan preguntó por última vez, con tono grave. Esta vez, incluso sin la respuesta del profesor Agasa, ya sabía la verdad. Esto no pinta bien. Alguien está saqueando la casa. Si no recordaba mal, Sonoko parecía haber quedado completamente prendado de la apariencia de aquel hombre de nivel divino en el ferry. Si se lo volviera a encontrar en el parque Beika, ¿no la estafaría inmediatamente? Independientemente de las circunstancias, él y Suzuki Sonoko eran amigos de la infancia. ¿Cómo pudo permitir que Suzuki Sonoko fuera seducida por una persona de identidad desconocida por enésima vez? Conan inmediatamente agarró su chaqueta y salió corriendo. Lo recordaba perfectamente. Cada vez que un chico tomaba la iniciativa de acercarse a Sonoko, siempre era alguien con intenciones ilegales. Para estar seguro, será mejor que vaya a interceptarlos. Profesor, déjeme usar esa patineta que terminó hace un rato. Gritó. Sin esperar el permiso del profesor, agarró el monopatín rojo con energía solar que estaba junto a la puerta. Utilizando las técnicas de combate con patineta de nivel celestial que aprendió en Hawaii, Conan realizó una carrera con cambio de fase y desapareció instantáneamente de la vista del profesor Agasa. Espera, esa patineta, dijo el profesor Agasa apresuradamente. Abrió la puerta de golpe, pero el chico ya se había ido. Solo pudo murmurar algo para sí mismo.
Shinichi, ¿vas a volver para almorzar? Bueno, da igual. Como mucho, la patineta podría romperse por la mitad. No importa, los niños son resistentes. De todos modos, la forma de Shinichi en la escuela primaria era mucho más duradera que su forma en la escuela secundaria. Parque Beika, Banco Toto, Renichi Monji sostenía el mapa, comparándolo ocasionalmente con su entorno mientras avanzaba. Realmente desconocía la distribución de la ciudad de Beika. A diferencia de otras personas que se reencarnaron, él había trascendido en su cuerpo físico. No tenía recuerdos adicionales de los que hablar. Si el profesor Agasa no le hubiera dado un mapa, probablemente se habría perdido en el camino de la vida. ¿Qué demonios? ¿Por qué el parque Beika es simétrico? ¿El diseñador tiene TOC? Murmuró Renichi Monji. Extendió la mano y presionó los dos pequeños mechones de pelo a los lados de su cabeza que parecían orejas. Al final, decidió simplemente buscar a alguien cerca para preguntarle. El gran Batman de la ciudad de Beika miró a izquierda y derecha. Finalmente, reconoció a dos personas que le resultaban muy familiares y que acababan de salir de un gimnasio de voleibol cercano, así que se acercó a ellas discretamente. Preguntó. Disculpe, ¿podría indicarme cómo llegar a la sucursal de Toto Benken Beika Park? Las dos chicas de instituto, indefensas y vestidas con sus uniformes, dieron un respingo de sorpresa y giraron la cabeza al mismo tiempo. Ran Mouri Sonoko Suzuki. Exclamación de cierre. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo caminas sin hacer ni un solo ruido? Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en patreon.com/Bestelesium13. BWDC. SDDK capítulo 13. Misión de seguridad pública Banco Toto. BWDC. SDDK capítulo 13. Misión de seguridad pública Banco Totoe. Me acerqué caminando. ¿Qué pasa? Renichi Monji parpadeó, con una expresión visiblemente inocente. No sabía qué les pasaba a esas personas. ¿Acaso caminaba demasiado silencioso, o simplemente no prestaban atención a los pasos cercanos? Anteriormente, cuando se acercó por detrás a Kaito Kuroba en el Queen's Elizabeth, Kaito se sobresaltó. Anoche, cuando se acercó por detrás a Conan, este reaccionó con estrés. Ahora, al acercarse por detrás a Ran Mouri Sonoko Suzuki, su reacción fue exactamente la misma. Era demasiado extraño, los habitantes de Beika Town prácticamente nacieron con la constitución de víctima perfecta para ser atacados por sorpresa, del tipo en el que ser flanqueado provoca un aturdimiento automático de un segundo. Qué raro, no oí ningún paso, susurró Ran Mouri. Desvió la mirada hacia el joven que había aparecido tan sigilosamente detrás de ella. Tenía que ser una figura de alto nivel. ¿Cómo decirlo? Le resultaba algo familiar. Ropa sencilla, un rostro muy llamativo y unos ojos que parecían ocultar algún secreto. Ah. Eres Batman. Antes de que Ran pudiera recordar quién era, Sonoko Suzuki ya lo había soltado en voz alta. Inmediatamente, Ran se quedó paralizado. ¿Batman? ¿No era un personaje de cómic? Recordó su experiencia en el Queen's Elizabeth ayer. Tras ser noqueada por Phantom Thief Kid, despertó fuera del salón de banquetes, cerca de la orilla. Este chico parecía estar cerca en ese momento, mirando el muelle de Tokio a lo lejos. Hasta el último momento, no le dirigió ni una sola palabra. Desconocía por completo ese apodo, lo que la llenaba de confusión. Sin embargo, a pesar de su confusión, Ran tiró con cuidado de la esquina de la chaqueta de Sonoko y susurró. Sonoko, no hagas eso. ¿No es un poco hiriente llamar a alguien por un apodo así? ¿Eh? ¿En serio? Sonoko se quedó perpleja. Pero recordó que cuando Renichi Monji la conoció, se había presentado como Batman, a él se le permitía llamarse así, pero a ella no. Al ver a las dos chicas de instituto susurrándose la una a la otra, 3 signos de interrogación aparecieron prácticamente sobre la cabeza de Ren. ¿Qué están haciendo? ¿De qué están hablando? Solo vine a pedir indicaciones. No hay necesidad de extendernos tanto, ¿verdad? Y. Oye, ¿por qué se iluminó el panel de control de mi sistema? Con un pensamiento, la pantalla del sistema, visible solo para él, se abrió de inmediato. Esta vez, el contenido era bastante conciso y claro. Se ha detectado un incidente violento en las cercanías que pone en peligro la seguridad pública de Gotham City. Como Batman, tienes el deber de mantener la seguridad de Gotham. Dirígete rápidamente al lugar del incidente y captura al criminal antes de que huya, o deténlo en el acto. Dificultad: media. Recompensa por completar: 50 puntos.
¿Una misión? Ren examinó la pantalla y la dejó cerrarse. Por eso quería contactar con Conan. En Beika Town, si un incidente violento estaba a punto de ocurrir, ocurría en ese momento o ya había ocurrido dentro de un radio determinado, el sistema generaba automáticamente una misión de seguridad diaria con recompensas. No había castigos por fracasar en estas misiones. Dado que ni siquiera el verdadero Batman podía detener todos los incidentes violentos en Gotham, él, como el Batman designado por el sistema, tampoco estaría sujeto a requisitos tan estrictos. Si se trata de este puesto, Ren alzó la vista hacia donde apuntaba el marcador de la misión. Justo en ese momento, oyó el grito de alarma de Ran Mowry. Ah, oh no. Olvidé ir a retirar el cheque que papá me pidió que le ayudara a cambiar. Ren. Ustedes no me tratan como a un extraño, ¿verdad? Se giró para mirar a Ran, quien finalmente se dio cuenta de que alguien estaba a su lado. Ella dijo con tono de disculpa. Lo siento, señor Batman, ¿va al banco Totó? Yo también voy al banco Totó. ¿Qué te parece si te llevo? Ren volvió a mirar en dirección al marcador de la misión y preguntó en voz baja. Disculpe, señorita Mowry, ¿dónde está el banco Totó? Por favor, indíquemelo. Antes de que pudiera terminar, Sonoko Suzuki ya le había indicado la ubicación del banco Totó. Como era de esperar, la sucursal del banco Totó en Beika Park estaba justo donde indicaba el marcador de la misión. Beika era, sin duda, un lugar de gente peculiar. Los robos a bancos eran algo común. Y justo a tiempo, se topó con uno. Vamos a intentarlo, murmuró Ren. Inmediatamente, echó a correr hacia el banco Totó. Presionó un botón en el compartimento oculto del cinturón multiusos de Batman que llevaba en la cintura. Al instante, una llamativa taza de café blanca apareció de la nada en su mano. El compartimento se cerró automáticamente tras la aparición de la taza. El caballero oscuro de la ciudad de Beika se llevó la taza de café a los labios. Ren no podía encargarse de esta misión él solo. Sin embargo, Batman sí podía. El verdadero Batman sí. Pero beber de la taza de café solo le proporcionaba un efecto que duraba apenas un minuto. Si Ren no podía usar su estado de Batman para acabar con todos los atracadores del banco en 60 segundos, entonces olvídese de salvar a la gente. Él mismo se vería envuelto en una situación peligrosa. Por lo tanto, primero necesitaba ver la situación en el banco Totó. Solo después de localizar a los ladrones se tomaría el café. En la mayoría de los casos, un minuto era suficiente para que Batman se encargara de los delincuentes comunes. Al ver la espalda de Ren mientras corría hacia el banco Totó, Ran Mowry se sorprendió un poco. Miró a su mejor amigo con expresión inexpresiva y preguntó. ¿Parece que el señor Batman tiene prisa? Sonoko Suzuki parpadeó. Se acarició la barbilla, ejercitando sus poderosas habilidades de razonamiento como la reina de la deducción. Bueno, en los cómics, Batman es millonario y tiene una empresa, ¿no? Quizás tenga algún problema comercial y tenga prisa por transferir fondos. Por supuesto, no recordaba que ningún Batman fuera asiático ni que usara un nombre de un misterioso gran país oriental. La segunda joven del grupo financiero Suzuki reflexionó un momento, y entonces sus ojos se iluminaron. De todos modos, no lo sabremos si lo seguimos y vemos. Además, Ran, de todas formas vas a recoger el cheque para el viejo, ¿verdad? Ya viene en camino. Además, quería ver qué tramaba exactamente ese tal Renichi Monji, que se hacía llamar Batman. Sus padres y su hermana siempre decían que tenía mal criterio y que ninguno de los novios que le gustaban era buena persona. Esta vez iba a demostrar que tenía buen ojo para el talento. Jeje, Ran, vamos, vamos. Sonó corrió entre dientes mientras tiraba de Ran hacia el banco Totó. Poco después de que los dos amigos abandonaran el gimnasio de voleibol, llegó el alumno de primaria apodado Dios de la Muerte, aferrado a una patineta que se había partido en dos. Jadeando, levantó la vista y dijo, vamos, entremos y miremos, Ran y Sonoko deberían seguir dentro, ¿verdad? Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en Patreon con /Avestelesium14. BWDC. SDDK capítulo 14. Nos vemos en el lugar antiguo. ¿Dónde está el lugar antiguo? BWDC. SDDK capítulo 14. Nos vemos en el lugar antiguo. ¿Dónde está el lugar antiguo? Touto Ben que estaba tan tranquilo como de costumbre. Al menos, así lo parecía a través de los invencibles ojos de murciélago de Renichi Monji. Con solo un rápido vistazo al interior, pudo estar seguro de una cosa.
Esta misión de seguridad pública probablemente se había activado en un momento de incidente potencial, lo que significaba que los criminales aún no habían comenzado su delito. Esto, al menos, le dio un poco de tiempo para observar. Renichi Monji observaba la situación dentro del banco Touto, agarrando con disimulo la manija de la puerta principal mientras se preparaba para entrar. Entonces, la puerta no se movía. Renichi Monji. Un estudiante universitario, sentado contra la pared leyendo la revista Weekly Shonen Sunday, levantó la vista. Cruzó la mirada con Renichi Monji por un instante, con una mirada a la vez clara e increíblemente ingenua. Luego, hizo un gesto para empujarlo. Renichi Monji tosió 2 veces y abrió la puerta con cierta vergüenza. Esto se debía principalmente a que era la primera vez que se encontraba ante un incidente de seguridad que aún no había ocurrido, por lo que estaba algo tenso. Observó a la gente dentro del banco. No había muchos clientes que vinieran a hacer trámites ese día. Contándose a sí mismo, solo había 5 o 6 personas. En cambio, había 7 u 8 cajeros. Al ver esto, Renichi Monji se sentó junto al estudiante universitario, tomó un sorbo de café y entrecerró ligeramente los ojos. Lo miró con desaprobación. El número de cajeros superaba al de clientes. Basándose en su experiencia viendo tantos episodios del Detective Conan, había un 80% de probabilidades de que entre los cajeros hubiera un infiltrado que cooperaría con los atracadores que llegarían más tarde. Se había convertido en un cliché tan manido que casi estaba harto de verlo. «Oye, ¿qué marca de café estás tomando?», preguntó el estudiante universitario que estaba a su lado, mientras giraba la cabeza con curiosidad y le temblaba la nariz. Al oír esto, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Renichi Monji. Tomó otro sorbo antes de responder. «Es café de la marca Bat, por supuesto. Batman lo preparó personalmente para mí en la Batcueva. ¿Qué te parece?» ¿Celoso? Era el Batman designado por el sistema. Dado que él mismo preparó el café, ¿cómo no iba a considerarse que Batman se lo había preparado? Ante esta respuesta inesperada, el estudiante universitario quedó atónito. «Espera, ¿Batman siquiera toma café? ¿Y de qué Batman estás hablando?» «Espera un minuto, Ran, estás corriendo muy rápido», la voz de Suzuki Sonoko resonó en la entrada del banco Touto. Renichi Monji levantó la vista hacia la puerta con sorpresa. En ese momento, pudo ver a Ran Mouri, que llevaba una bolsa pero corría a paso firme y con una actitud tranquila, arrastrando a su mejor amiga, exhausta y jadeante. «Un momento. ¿Por qué corren tan rápido? Estoy en una misión, ¿ustedes también?» Que sean personajes secundarios importantes en el anime no significa que puedan pasearse por Ciudad Beika confiando en su protección argumental. Es Bat, señor Renichi Monji. Ran Mouri reconoció de inmediato a Renichi Monji sentado en su asiento. No es que tuviera una vista especialmente aguda, sino que nadie más se molestaría en traer una taza de café para atender asuntos en el banco Touto. Suzuki Sonoko, jadeando, levantó la vista y se topó con la mirada perpleja de Renichi Monji. Al instante, se sonrojó. Con un rápido movimiento, se escondió tras su mejor amiga y solo salió cuando recuperó el aliento. De esa forma, no se vería tan patética. Y en cuanto a lo que acababa de pasar, lo olvidaría todo en cuanto saliera el sol. Aún así, es un poco extraño. Sonoko ladeó la cabeza, mirando a Renichi Monji mientras tomaba su café. Ella y Ran habían pensado que corría tan rápido porque tenía algún asunto urgente que atender. Pero ahora, simplemente estaba haciendo fila como todos los demás. ¿Se debía a que los estándares morales de Renichi Monji eran demasiado elevados, o a que su asunto urgente no era tan urgente como parecía? Esto inquietaba un tanto a la segunda joven de la familia Suzuki. Ran Mouri, sin embargo, no lo era. De todos modos, estaba allí por negocios, y como su mejor amiga estaba interesada, no le importó hacer de Celestina. Aunque cada vez que ella hacía de Celestina para Sonoko, el chico que le gustaba a Sonoko terminaba acercándose a hablar con ella, agarró la manija de la puerta principal del banco Touto, preparándose para abrirla. Al mismo tiempo, un funcionario de campo en el área de personal del banco también sostenía una bolsa, con la mano en la puerta trasera, preparándose para abrirla y marcharse. Las dos puertas se abrieron en direcciones opuestas casi al mismo tiempo. En el momento en que Ran Mouri y Suzuki Sonoko entraron al vestíbulo, el oficial de campo que estaba a punto de marcharse cayó repentinamente al suelo, disfrutando de un sueño profundo y reparador. El atracador del banco había aparecido. Este ladrón enmascarado irrumpió en el lugar justo cuando el agente abrió la puerta trasera.
Luego, usó la culata de su arma para golpear al agente desprevenido, causándole la primera herida en el acto. Incluso disparó directamente al techo. Estallido. El disparo resonó en el vestíbulo. Muchos de los empleados y clientes del banco se quedaron paralizados como gallinas de madera, aterrorizados. Ran y Sonoko, que acababan de entrar por la puerta, estaban atónitos. Dada la situación, debían seguir entrando o simplemente salir. Al ver que el arma del ladrón apuntaba hacia ellas, Ran calculó la distancia que las separaba y desistió de la idea de un ataque directo. Solo pudo alzar las manos impotente junto con Sonoko, adoptando una postura de no resistencia. De reojo, miró hacia donde Ren Ichimonji había estado sentado. Se quedó paralizada. El hombre que sostenía la taza de café blanca, que había llamado tanto la atención, ya no estaba. No solo Ran se dio cuenta. Sonoko, que había estado pendiente de Ren Ichimonji todo el tiempo, también lo descubrió. Lo notó mucho antes que Ran, y mientras el ladrón no miraba, giró ligeramente la cabeza para observar el vestíbulo del banco. No vio rastro alguno de él. Esto la llenó inmediatamente de dudas. ¿Dónde había ido ese autoproclamado Batman, Ren Ichimonji? Aunque hubiera huido por miedo, el vestíbulo era demasiado grande como para que una persona simplemente desapareciera en el aire. En cuanto a si salió por otra puerta, eso era aún más imposible. Ella y Ran estaban en la puerta principal, y el ladrón en la puerta trasera. A menos que pudiera abrir una claraboya en el suelo y salir volando, no podría haberse marchado sin pasar por delante de ellas. ¿Y a dónde fue? Sin embargo, la confusión de Sonoko duró poco. Porque apareció Ren Ichimonji. Y la posición en la que se encontraba era increíblemente peligrosa, aunque completamente inesperada. Todos ustedes, aléjense. Tú, sí, tú. Empaca el dinero. Tras intercambiar una mirada con un empleado del banco, el atracador le apuntó con su arma y gritó. Arrojó su mochila al suelo y le ordenó al empleado que la llenara. Además, se acercó un poco más al empleado. Con la intención de disipar cualquier sospecha sobre su informante, le susurró. Luego, llevaré la motocicleta al antiguo lugar. Recuerda venir a buscarme. ¿Dónde está el lugar antiguo? Está en, ¿eh? El ladrón pensó que era su informante quien le hablaba. No fue hasta que notó que el empleado sudaba frío y le hacía señas frenéticamente con la mirada que se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué dejaste de hablar? Preguntó Ren Ichimonji. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en patreon.com/Bestelesium15. BWDC. SDDK capítulo 15. El maestro del miedo. BWDC. SDDK capítulo 15. El maestro del miedo. Una figura. Una figura vestida con ropa informal y barata apareció de la nada. En ese preciso instante, se encontraba justo entre el atracador del banco y su cómplice. Se mantuvo muy cerca. Sin embargo, el atracador no tenía ni idea de cuándo había aparecido esa persona. Le temblaban los ojos. Se dio cuenta de que cada palabra que acababa de intercambiar con su cómplice había sido escuchada por aquel individuo fantasmal. En ese instante, la mano del ladrón se apretó instintivamente alrededor de su pistola. Cuando alguien empuña un arma, la intención homicida surge de forma natural. Ante semejante situación peligrosa, la idea de matar le cruzó la mente de inmediato. Y el ladrón actuó al instante. Sin embargo, justo cuando la pistola giró, a punto de apuntar a Ren Ichimonji, un dolor increíblemente intenso le recorrió la articulación del brazo. El rostro del ladrón se retorció de agonía. Su mano, que sujetaba la pistola, estaba retorcida en un ángulo antinatural, mucho más allá de los límites del rango normal de movimiento humano. La palma que sostenía el arma perdió naturalmente toda su fuerza. La pistola se le escapó de las manos al ladrón. El empleado del banco que había sido descubierto como cómplice lanzó una mirada despiadada. Si iban a hacer esto, tenían que llegar hasta el final. Él lanzó un fuerte grito. Yo te ayudaré. Se abalanzó hacia adelante con la intención de arrebatar el arma y tal vez matar simulando un disparo accidental. Sin embargo, Ren Ichimonji ni siquiera le dirigió una mirada. Con tan solo un ligero toque de su dedo del pie, las técnicas generadoras de fuerza, dominadas a partir de la fusión de más de 100 estilos diferentes de artes marciales, estallaron contra el cómplice. Al instante siguiente, el cómplice salió disparado por los aires en un ángulo increíble. Se estrelló violentamente contra la pared cercana. Sentía como si sus órganos internos hubieran sido arrojados al caos.
El cómplice se aferró a la pared por un breve instante antes de soltarse y golpearse con fuerza contra el suelo. Parecía que tenía los huesos rotos, todos y cada uno de ellos. Su cuerpo estaba ahora completamente fuera de su control. La situación había superado por completo sus expectativas, entrando en un terreno incontrolable. El atracador, que se dislocó el brazo en el momento en que intentó actuar, dejó escapar un grito extraño. El dolor, sumado al terror de ver el estado lamentable de su cómplice, casi hizo añicos su determinación. Ignorando la pistola y la bolsa de dinero que había en el suelo, se dio la vuelta y salió corriendo hacia la puerta trasera, desesperado por escapar. Sin embargo, aquella figura se le apareció como un fantasma. En ese instante, las piernas del ladrón se convirtieron en gelatina. Se desplomó hacia atrás, cayendo sin control sobre sus nalgas. Renichi Monji permanecía de espaldas a la luz, con las sombras envolviendo su cuerpo como una capa. Lo único que el ladrón podía ver con claridad eran sus ojos. Sus ojos parecían irradiar una furia inmensa, como si estuvieran listos para despedazar a su objetivo. Batman es un maestro en infundir miedo. Es un anfitrión reconocido por el anillo de la linterna amarilla. Incluso los criminales más astutos sienten terror en presencia de Batman. Este pequeño e insignificante ladrón de bancos, como era de esperar, no fue una excepción. Renichi Monji dio un paso, luego otro, y otro más hacia el aterrorizado ladrón que retrocedía. Cada paso que daba era como un pesado martillo contra el corazón del ladrón. Su sombra se extendía sobre el cuerpo del ladrón. Fue como caer en una bodega de hielo, ser arrojado a una oscuridad infinita. Una mano le agarró el cuello de la camisa. El hombre, que pesaba bastante más de 100 libras, fue alzado por Renichi Monji como si no pesara nada en absoluto. Ren miró fijamente al ladrón con expresión mortal y preguntó: «Dime, ¿quién eres? ¿Quién es tu pareja?» El miedo destrozó por completo las defensas psicológicas del ladrón. Gritó aterrorizado: Yo soy Toru Saeki. Mi compañero, no, él, el cerebro maestro. El cerebro detrás de todo esto es Noboru Taniguchi, el mismo al que acabas de mandar a volar. Solo soy un cómplice. Déjenme ir. Si quieren matar a alguien, váyanse a matar. Noboru Taniguchi, que yacía en el suelo incapaz de levantarse, alzó la cabeza con dolor e indignación al oír esto. Si pudiera hablar ahora mismo, habría gritado algo como: «Sinvergüenza desvergonzado, ¿cómo te atreves a proferir semejantes mentiras en mi presencia?» Él y Toru Saeki se habían conocido en un casino. Ambos eran auténticos ludópatas que incluso habían caído en las garras de usureros. Habían ideado juntos este plan para robar el banco solo para saldar sus deudas y volver al casino a divertirse. ¿Cómo se convirtió de repente en el cerebro de la operación? Su amistad se había roto en un instante. Deseo. Renichi Monji soltó su agarre, dejando que Toru Saeki cayera al suelo. Por un lado, ya no era necesario seguir tratando con Saeki. Por otro lado, el minuto de tiempo Batman proporcionado por el efecto de tomar una taza de café había expirado. Para alguien que había llegado del mundo real con una condición física apenas superior a niveles subsaludables, intentar levantar sin esfuerzo a un hombre corpulento con una sola mano era, sinceramente, demasiado. Si no lo hubiera soltado, podría haber sido arrastrado por el peso de Saeki. Tarea de seguridad de dificultad media completada. Se han acreditado 50 puntos de recompensa, por favor, compruébelo. La pantalla luminosa del sistema se encendió en el momento perfecto. Renichi Monji asintió levemente. Todo había salido exactamente como él esperaba. Para el Batman de Gotham City, los delincuentes comunes de Beika Town no eran más que carne de cañón que podía eliminar en un solo minuto. Siempre y cuando activara el estado después de que apareciera el objetivo, las tareas de seguridad de dificultad media no suponían ningún problema. Sin embargo, lo que había que abordar ahora no eran los 50 puntos, sino, tan increíble. La voz emocionada de Suzuki Sonoko resonó. Sus ojos casi se habían convertido en estrellas. ¿Quién no se enamoraría de un joven radiante con un contraste tan marcado? Alguien que puede ser tan destructivo como una luz en movimiento, pero tan sereno como un erudito literario cuando está quieto. Bueno, seguía siendo alegre, en general, señor Renichi Monji, ¿cómo demonios hizo eso? Ran Mouri, que estaba de pie junto a Sonoko, también se mostró secretamente sorprendida. Tal velocidad y potencia estaban sin duda más allá de las suyas. Incluso en un torneo nacional de karate de secundaria, probablemente obtendría el primer puesto con facilidad. En su mente, la única persona que tal vez podría compararse con la aterradora velocidad y el poder explosivo que Ren acababa de demostrar era su ídolo.
El artista marcial de nivel nacional que nunca había perdido en 400 combates. Kyogoku Makoto. ¿Es así? El hombre visiblemente mayor entre los empleados del banco tragó saliva con dificultad. Entonces, exclamó en voz alta. Señor Ren Ichimonji, muchísimas gracias. No solo detuviste el robo, sino que también nos ayudaste a identificar al cómplice interno. De verdad, estamos inmensamente agradecidos. Que estuviera realmente agradecido o no era secundario. La segunda joven del grupo financiero Suzuki ya había expresado su aprobación. Si no hacía lo mismo, sería como si estuviera buscando la bancarrota. Como gerente de la sucursal de Beika Park del Banco Teito, Kazuo Ebisawa sabía perfectamente cuál era su posición. Dejando de lado el hecho de que ya necesitaba favores del grupo Suzuki, incluso si no tenía ninguna relación con ellos, oponerse abiertamente a su segunda empleada le dificultaría mucho mantener su puesto como gerente de sucursal. En cualquier caso, él siempre prodigaba elogios y halagos. Todo lo demás podía esperar hasta que llegaran los agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en patreon.com/Avestelesiun16. BWDC. SDDK capítulo 16. ¿Para qué me sirve esta kriptonita? BWDC. SDDK capítulo 16. ¿Para qué me sirve esta kriptonita? ¿Estás diciendo que esta marca la dejó alguien que salió disparado por los aires? En el vestíbulo de East Capital Bank, sucursal de Beika Park. El inspector Megure, que había acudido al lugar a la velocidad del rayo tras recibir la llamada de emergencia, preguntó con un dejo de desconcierto. Se frotó la barbilla, mirando fijamente la hendidura con forma humana en la pared, sintiéndose completamente asombrado. ¿Es esta una marca que un ser humano es capaz de dejar? Miró de reojo a Ran Mouri. Si fuera la hija del hermano Mouri, tal vez sería posible. Sin embargo, Ran era tan bondadosa. Seguramente no haría algo así. Disculpe, ¿quién es el gerente de esta sucursal? ¿Alguien puede explicar la situación? Además, ¿quién fue quien denunció el delito hace un momento? El inspector Megure no se detuvo mucho tiempo en la pared. Se giró para observar a la multitud que había dentro. Entonces, su mirada se posó en un individuo bastante llamativo. El hombre vestía ropa informal barata y era innegablemente guapo, pero lo que lo hacía destacar no era su apariencia. Era la taza de café que tenía en la mano. ¿Por qué alguien tendría una taza de café blanca en el vestíbulo de un banco? Ya sea que la hayan traído antes o después del incidente, esto fue demasiado extraño. El inspector Megure miró fijamente a Ren Ichimonji. Ren, sin embargo, era completamente ajeno a la mirada de Megure. Estaba mirando fijamente el centro comercial que tenía delante, sintiendo cómo apretaba ligeramente los puños. Los artículos especiales de la tienda virtual se actualizaban a diario y la cantidad era limitada. Los artículos especiales de hoy parecían completamente inútiles. Primero fue una armadura de Batman de Arkham Knight. Era genial, pero cara. No podía permitírsela. Incluso si pudiera, aún no le serviría. Luego apareció una lata del repelente de tiburones de Batman. Por Dios. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Acaso en Beika Town va a aparecer un hombre tiburón de la nada? Pero lo que realmente hizo que Ren apretara los puños fue el último punto. Kriptonita. Se decía que el verdadero Batman había preparado contramedidas para cada uno de sus compañeros. Entre ellas, la contramedida para Superman era la kriptonita. Como todos sabían, todo Batman que se había enfrentado a Superman guardaba un trozo de kriptonita en su cinturón de herramientas, listo para usar en cualquier momento. En teoría, como el Batman designado por el sistema, era necesario que Ren tuviera un arma de reserva. Pero él se negó. Puede que en Beika Town existieran superhombres, pero era muy improbable que en Beika Town hubiera el mismísimo Superman. Además, la kriptonita emitía radiación cancerígena. Si se hubiera traído un trozo de kriptonita, no estaría, en realidad, oficiando su propio funeral. Probablemente debería ahorrar más y esperar para intercambiarlo por algunas infusiones de habilidades y conocimientos más adelante, murmuró Ren para sí mismo. Realmente quería ser como los protagonistas de otras historias, gritando, "The Blue, suma puntos". Y transformándose instantáneamente de una persona común en una fuerza imparable como el mismísimo Batman. En serio, un físico de doble puerta con un hacha con el símbolo de Batman en forma de losa en el pecho, absoluto Batman era increíblemente genial, ¿verdad? Oye, ¿cómo hiciste eso exactamente?
Sonoko Suzuki se inclinó, ladeó la cabeza y preguntó con curiosidad. La pantalla luminosa del centro comercial se fue apagando lentamente. Lo primero que vio Ren fue a Sonoko Suzuki, que estaba bastante cerca de él. El susto le hizo reaccionar como si saliera disparado de una catapulta, saltando hacia atrás con tanta fuerza que casi activó el modo Spinosaurus. Jamás volveré a reírme de la gente de Beika por no oír pasos. No, ¿acaso los pasos en Beika estaban malditos por el cielo? ¿Cómo era posible que no la hubiera oído en absoluto? ¿Qué pasa? Sonoko no pudo evitar quedarse paralizada. Inconscientemente se tocó la cara, con expresión de confusión. Aunque sentía que tal vez no era una belleza de primera categoría como su mejor amiga Ran, seguramente no era tan aterradora como para que alguien saliera disparado por los aires con solo mirarla, ¿verdad? No, no es nada. La mano de Ren, que sostenía la taza de café, aún temblaba ligeramente. Estaba a punto de explicarse cuando vio al inspector Megure y a los demás acercándose. Este hombre, una de las dos únicas personas de la División de Investigación Criminal del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio que parecían trabajar de verdad, estaba observando a Ren con una expresión de vacilación. Esa mirada sospechosa hizo que a Ren se le encogiera el corazón. ¿Qué? ¿Acaso piensa que me pasé de la raya y quiere acabar conmigo en el acto? En el centro comercial vendían bombas de humo a 10 puntos por 5. Si usó una para empezar, escapar no debería ser un problema. Disculpe, señor, ¿fue usted quien impidió este crimen? El inspector Megure miró de reojo al atracador de bancos, que estaba muerto de miedo, y volvió a mirar a Ren con aún más recelo. Por más que lo intentara, no lograba comprender por qué aquel chico era tan aterrador como lo describían los demás. ¿Movimientos fantasmales? ¿Fuerza sobrenatural? ¿Un aura penetrante? Nada de eso. No veía ni rastro. ¿Se habrían equivocado de persona? No te pongas nervioso. Esto cuenta como un acto de valentía por una buena causa. No te haré responsable. Sin embargo, miren, el ladrón de bancos ya tiene cierta inestabilidad mental. Incluso con otros testigos, no hay forma de probar que el empleado del banco al que hirió anteriormente fuera cómplice. Por lo tanto, si es necesario, deberá regresar a la comisaría con nosotros para prestar declaración. El inspector Megure habló en un tono amable. A su lado, el oficial Takagi miraba hacia abajo, escribiendo algo. Ante esto, Ren suspiró aliviado. Ah, entonces no está aquí para pillarme. Me parece bien entonces. Sin embargo, debido a que el ladrón llamado Toru Saeki estaba incoherente, no pudieron tomarle una declaración adecuada y querían que regresara al Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. ¿Qué clase de Batman regresa a la comisaría para prestar declaración después de detener un crimen? Los ojos de Ren se entrecerraron. Inmediatamente extendió la mano, y señaló al estudiante universitario con el que había estado charlando antes. Inspector Megure, puede preguntarle a él. La grabadora que tenía en la mano estuvo encendida todo el tiempo. Debería haber grabado todo lo que sucedió. Junto con las imágenes de las cámaras de seguridad del vestíbulo, la evidencia debería ser más que suficiente. No es necesario que presente ninguna declaración adicional. El estudiante universitario, mencionado de repente, se enderezó instintivamente. Se señaló a sí mismo, con los ojos llenos de desconcierto. ¿Eh? ¿Yo? ¿Cómo sabías que estaba grabando todo el tiempo? No, hermano, estuve leyendo manga todo el tiempo. La grabadora estaba ahí sin más. Cualquier persona normal pensaría que estaba apagada. Ni siquiera la miraste, ¿cómo lo supiste? ¿Estaba encendida o apagada? Porque, soy Batman. Como por reflejo, Ren respondió instintivamente. Al oír esto, el inspector Megure, Wataru Takagi y los numerosos agentes presentes en el lugar levantaron la cabeza simultáneamente para mirar a Ren. El inspector Megure y los demás. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Le estamos interrogando no porque creamos que haya un problema con el caso, sino porque creemos que hay un problema con usted. Tras un momento de vacilación, el inspector Megure extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a Ren, diciendo con seriedad: joven, no te obsesiones demasiado con el manga. Si lees demasiado, tu estado mental puede volverse inestable. Intenta salir más a la calle. Los oficiales que se encontraban cerca asintieron en señal de profundo acuerdo. Ante esto, Ren solo esbozó una sonrisa radiante y respondió: no diga eso, comisario Gordon. ¿Acaso ha olvidado todas las veces que trabajamos juntos? Los oficiales se quedaron boquiabiertos al instante, girando la cabeza para mirar al inspector Megure.
¿Quién iba a decir que nuestro viejo inspector era tan profundo y misterioso? Inspector Megure. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Genial, ahora el loco soy yo. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en Patreon con /Bestelesium 17. BWDC. SDDK capítulo 17. Llamen al comisionado Gordon con la batiseñal. BWDC. SDDK capítulo 17. Llamen al comisionado Gordon con la batiseñal. En la gran mayoría de los universos, siempre hay una conciencia roja brillante y palpitante dentro de Gotham City. Ese es el comisionado Gordon. Siempre que el comisario Gordon se topa con un problema que no puede resolver, enciende la batiseñal. Acto seguido, el escurridizo caballero oscuro aparece para prestarle ayuda. Enhorabuena, anfitrión, por contactar con el comisario Gordon. Has dado un paso de gigante para convertirte en el Batman completo. Cuando el comisionado Gordon se encuentre con dificultades, el sistema transmitirá automáticamente una batiseñal, enviando su ubicación en tiempo real a Batman. Resolver incidentes problemáticos para el comisionado Gordon le otorgará puntos extra. La razón por la que Renichi Monji llamó al inspector Megure comisario Gordon no fue, naturalmente, porque el inspector acabara de cuestionar su estado mental. Fue simplemente porque, en el momento en que tocó al inspector Megure, apareció una nueva notificación en el sistema. ¡Santo cielo! Puntos extra por resolver incidentes problemáticos cuando el comisionado Gordon está en apuros. ¿No es esto una victoria enorme? Era de sobra conocido que, dadas las capacidades del inspector Megure, cualquier caso en Baker Town era un incidente problemático que no podía resolver solo. ¿Acaso esto no era básicamente regalar puntos? Por supuesto, un caso como el de hace un momento, que terminó incluso antes de que llegara el inspector Megure, fue sin duda un poco complicado. Sin embargo, eso no significaba que no hubiera una solución. Con una mirada pura y un tono sincero, Renichi Monji tomó la mano del inspector Megure y dijo con seriedad: Comisario Gordon, ¿me podría dar su número de teléfono? En el futuro, cada vez que me encuentre con un incidente problemático, sin duda usaré la batiseñal para enviarte un mensaje y ayudarte a resolver el problema. Ah, ya veo, en realidad eres una muy buena persona. El inspector Megure se quedó paralizado. Espera. ¿Oí bien? Te haces llamar Batman, y a mí me llamas comisario Gordon, y luego, cuando hay un caso, tú me envías una señal con la batiseñal. ¿No es eso al revés? El inspector Megure no había oído mal. Eso fue exactamente lo que dijo Renichi Monji. Exactamente. En casos como este robo bancario, el inspector Megure solo pudo llegar al lugar de los hechos después de ocurridos. Los puntos extra estarían definitivamente fuera de mi alcance. Pero, un momento. Si llamo al inspector Megure para decirle que hay un caso, ¿no se convierte entonces en un problema que él no puede resolver? Entonces, esos puntos, ¿no deberían atribuírseme a mí? Esa era la sorprendente sabiduría del Batman de Baker Town. Entonces debo darle las gracias, señor Batman. El inspector Megure se quedó sin palabras. Tras un instante, respondió y, con cierta reticencia, dejó su número de teléfono móvil. Bueno, es solo un número de teléfono, no debería haber ningún problema. Probablemente. Inspector Megure, la grabadora sí que grabó todo el proceso. Un agente se acercó desde el lado de los estudiantes universitarios con una cinta de casete en la mano. El inspector Megure miró a Wataru Takagi. Takagi comprendió de inmediato y salió con dos agentes para buscar una grabadora que funcionara, preparándose para reproducir la cinta grabada por los estudiantes. Otros agentes comenzaron a establecer sistemáticamente los cordones en el lugar de los hechos y se pusieron manos a la obra. Sí, estaban muy ocupados, pero era difícil saber en qué estaban ocupados exactamente. Renichi Monji simplemente echó un vistazo y negó con la cabeza en silencio. Efectivamente, los oficiales de Baker Town eran bastante peores que los de Gotham City. En este sentido, las habilidades profesionales de la policía de Gotham eran mucho mayores. No estaba elogiando a los mejores de Gotham. Simplemente, si un policía de Gotham no tenía habilidades profesionales de primer nivel, normalmente no sobrevivía lo suficiente como para que llegara Batman. Esas habilidades se forjaban, literalmente, en situaciones de vida o muerte. Ajá. Toma esto. De repente, se oyó un grito ensordecedor. El empleado de campo del banco, que había sido noqueado previamente por el ladrón con la culata de una pistola, abrió los ojos de golpe.
Agarró el palo que tenía en la mano, con la intención de partirle la cabeza al ladrón en ese mismo instante. En cambio, se encontró con las miradas de confusión de los numerosos agentes de policía presentes. Hermanito, ¿a quién intentas golpear? El empleado no pudo evitar quedarse paralizado. Miró el palo de madera que tenía en la mano, y luego a los policías que había por todas partes. ¿Qué? ¿Ya terminó? ¿Estuve inconsciente tanto tiempo? Incluso los oficiales del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio ya están aquí. Simplemente, lo cogí sin pensarlo. El empleado esbozó una sonrisa avergonzada y soltó el palo, dejándolo caer al suelo. Luego giró la cabeza y comenzó a examinar la mesa del mostrador. ¿Por qué no me di cuenta antes? Esta mesa es realmente bastante parecida a una mesa. Los demás agentes desviaron la mirada. Continuaron con su labor de investigación, a la vez intensa y misteriosa. Dado que la investigación de este caso probablemente tardaría algún tiempo en concluir, Renichi Monji sabía, sin necesidad de preguntar, que la sucursal de East Tokyo Bank no podría operar con normalidad durante un tiempo. Tendría que esperar un poco más para abrir su cuenta y obtener una tarjeta bancaria. Entonces, se apoyó despreocupadamente en una columna, con su café en la mano, y se giró para mirar a Ran Mouri, que lo había estado observando todo el tiempo. ¿Qué estará mirando esta niña tonta? ¿Acaso no ha visto antes a un chico guapo? Renichi Monji había visto a Kaito Kid en el Queen's Elizabeth. Aunque Kaito Kid llevaba puesto su monóculo en ese momento. Los ciudadanos de Beika podrían caer en la trampa del disfraz, pero él no. Aunque Kaito Kid no se quitara el monóculo, Renichi Monji tenía una idea general de cómo era. Dicho de otro modo, definitivamente no se parecía a Kaito Kid, lo que significaba que tampoco se parecía a Shinichi Kudo. ¿Por qué Ran Mouri lo miraba fijamente? Renichi Monji tomó un sorbo de café, entrecerró ligeramente los ojos y mostró una expresión de desaprobación. ¿Me estás mirando fijamente? Si me estás mirando fijamente, yo te estoy mirando fijamente. Yo, Batman, no seré superado por nadie en mi vida. Al darse cuenta de que la habían descubierto espiando, Ran Mouri sintió que se le subía el calor a la cara. Finalmente, no pudo evitar preguntar. Señor Renichi Monji, ¿de quién aprendió sus técnicas de lucha? Me pareció verte usando técnicas de generación de energía de karate hace un momento, pero no eran del todo de karate. Era como si muchas técnicas diferentes se hubieran combinado para formar. Ran Mouri dudó un momento antes de decir seriamente. Una técnica de generación de energía casi perfecta. ¿Podrías decirme dónde aprendiste tus habilidades? Si es posible, también me gustaría visitarte. Si pudiera ir un paso más allá, tal vez ya no estaría limitada a torneo de karate de escuelas secundarias de Kanto. Podría participar en competiciones nacionales de karate y acercarse un paso más a desafiar a su ídolo, Kyogoku Makoto. A esto, Renichi Monji respondió sin pensarlo. Lo aprendí en Tubo. Tubo era para Batman lo que Hawaii era para Conan. En Tubo se podía aprender cualquier cosa. Esa era la filosofía de Batman. Al oír esto, Ran Mouri no supo si reír o llorar. Aunque no sabía mucho al respecto, había estudiado bastante la historia del gran país del este. Intuía que probablemente allí no se podrían aprender técnicas de lucha. ¿Cómo iba a haber grandes maestros en un lugar así? Claro, Renichi Monji se percató de que Sonoko Suzuki también estaba mirando cerca. Estaba a punto de girar la cabeza para saludar cuando una nueva e impactante misión apareció frente a él. Esta era una misión especial relacionada con Bane. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en Patreon con /Bestelesiun 18. BWDC. SDDK capítulo 18. Misión Bane. Orígenes BWDC. SDDK capítulo 18. Misión Bane. Origins. En ese preciso instante, la pantalla luminosa del sistema dentro del campo de visión de Renichi Monji adquirió un inquietante tono rojo. En la mayoría de los casos, el rojo significa peligro. Y el supercriminal asociado con la misión que tenía ante sus ojos era, sin duda alguna, uno de los supervillanos más peligrosos de Gotham City. Perdición. Un hombre que usa inyecciones de Venom para obtener una fuerza muy superior a la de un humano común, posee una inteligencia excepcional y habilidades de combate a la altura del mismísimo Batman. En su debut, derrotó a Batman con absoluta contundencia, protagonizando una de las escenas más icónicas del personaje, la fractura de la espalda del murciélago.
Bane era, sin duda, un supervillano extremadamente peligroso. Además, a diferencia de Enigma, que era la contraparte de Kaito Kid, Enigma y Kid no poseían mucho poder de combate real. Sus niveles de peligro no eran particularmente altos en un sentido físico. Pero Bane era una auténtica amenaza. Incluso si se tratara solo de una contraparte en la ciudad de Beika, su destreza en combate probablemente superaría con creces las capacidades actuales de Ren Ichimonji. «Qué problemático», Ren susurró. Su expresión se tornó grave al instante. Al ver esto, Suzuki Sonoko y Mouriran, que estaban cerca, no pudieron evitar ponerse tensas. Había que recordar que Ren ni siquiera había mostrado esa expresión al enfrentarse a unos peligrosos atracadores armados con pistolas hacía apenas unos instantes. Ahora, al mirar a Suzuki Sonoko, reaccionaba de repente de esa manera. Podría ser. ¿Había algo peligroso en Sonoko? Al pensar en esto, Mouriran giró inmediatamente la cabeza para mirar a Sonoko. Compartiendo el primer instinto de su mejor amiga, preguntándose si llevaba algún objeto peligroso, Suzuki Sonoko también se miró a sí misma, dando 2 vueltas sobre sí misma, pero no encontró nada. Aún así, no se sentía del todo tranquila y buscó un poco más. Ren no prestó atención a los movimientos de Sonoko y Ren. Su atención estaba completamente centrada en los detalles de la misión del sistema que aparecían en la pantalla. Misión. Bane. Orígenes del aterrador y malvado hijo de Gotham pronto aparecerá en Gotham City. Como Batman, es tu deber detener los actos criminales de Bane, o bien, puedes asegurarte de que Bane nunca entre en contacto con el veneno antes de que todo comience, haciendo que la historia criminal de Bane deje de existir desde su mismo origen. Recompensa. La benevolente espada sagrada de la física. Nota. Si no quieres ser la estrella de la actuación de Bane en Rompiendo el Murciélago, deberías empezar a moverte ahora mismo, quizás sería buena idea encontrar a Azrael para que lo sustituya pronto. La mirada de Ren recorrió rápidamente el contenido del panel del sistema. Finalmente, llegó a la línea en las notas sobre Azrael como sustituto. Tienes razón. En la obra original, quien derrotó a Bane fue, en efecto, Azrael, quien se había convertido en el segundo Batman. Pero el problema era, ¿dónde diablos estaba un Azrael en Beika Town? Se suponía que debía imponerle ese título a Conan, convertirlo en el ángel de la muerte y luego usar esa aura invencible de dios de la muerte para maldecir y matar a la versión beicana de Bane. El Batman de Beika Town entrecerró los ojos. No creía que eso fuera útil. Conan no tenía necesariamente un aura de muerte literal. Simplemente era un fenómeno en el que ocurrían muertes allá donde iba. En realidad, los casos tendían a atraer a los mejores detectives a la zona. Además, ¿cuál fue el detonante de esta misión? ¿Por qué apareció una misión de supervillano en Bane Origin solo porque miró a Suzuki Sonoko? ¿Podría ser que Suzuki Sonoko fuera Bane? La mirada de Ren volvió a posarse en Sonoko. Sacudió la cabeza para sus adentros. Obviamente, no había manera de que Sonoko fuera Bane. No había ni una sola similitud entre ella y Bane. En lugar de decir que Sonoko era Bane, sería más preciso decir que era el Venom que Bane usaba, jaja, el Venom Bane usado. Los ojos de Ren se abrieron ligeramente. De ninguna manera, ¿verdad? ¿Es Makoto Kyogoku la contraparte de Bane en Beika? La contraparte de Suzuki Sonoko es el veneno de Bane, ya que cada vez que Sonoko está en peligro, el poder de combate de Makoto Kyogoku aumenta visiblemente a simple vista. En las películas, básicamente se transforma en un Super Saiyajin, entonces, ¿cómo se suponía que iba a cortar la conexión entre Makoto Kyogoku y Suzuki Sonoko? ¿Secuestrando a Sonoko con antelación? Comisario Gordon, traje la grabadora. La alegre voz de Wataru Takagi resonó desde atrás. Inmediatamente, los ojos del inspector Megure se entrecerraron ligeramente, como si la evaluación salarial de Takagi para ese mes estuviera a punto de ser sometida a una revisión muy severa. Al percibir esto, la sonriente Takagi dejó de ser tan jeje. Colocó la grabadora sobre la mesa y dijo con sinceridad: Inspector Megure, podemos usar la grabadora para reproducir el audio ahora. Al oír esto, el inspector Megure finalmente asintió con satisfacción. Sinceramente, ¿cómo podría ser el comisionado Gordon? Una cosa era que esa persona divina lo llamara así, pero si ellos también empezaban a llamarlo así, se sentía un poco como una falta de respeto hacia su profesión. Vale, date prisa y pon la cinta. Vamos a oír qué pasa. Una vez confirmada la situación, completen las declaraciones restantes y luego llevaremos al sospechoso de regreso al Departamento de Policía Metropolitana de Tokio para un interrogatorio más exhaustivo.
Cuando todo termine, cerraremos el caso y los invito a todos a comer ramen. El inspector Megure gritó. Los demás oficiales, cuyo entusiasmo había disminuido ligeramente, sintieron que sus palabras les reanimaban. Aunque no pudieran seguir con la broma de Megure S. Gordon. Obtener resultados y que después me invitaran a comer ramen no estuvo nada mal. No había nada de qué quejarse. Sin volver a mirar a Megure y a los demás que trasteaban con la grabadora. Ren levantó la vista y se concentró intensamente en Suzuki Sonoko. Señorita Sonoko, permítame hacerle una pregunta más, su expresión sugería que no estaba bromeando. Esto provocó que Sonoko, que pensaba que Ren solo estaba bromeando, levantara las cejas y se pusiera seria. Entonces, el rostro de Sonoko se puso completamente rojo en un instante. ¿Actualmente tienes novio? Ren preguntó. No estaba muy familiarizado con estos juegos sociales, así que, en lugar de andarse con rodeos, pensó que un enfoque directo sería más rápido. Aunque Bruce Wayne, el Batman de la mayoría de los universos, era un maestro de la vida social y el romance. El Batman de Beika Town definitivamente no era de ese tipo. No tenía experiencia en esta área y en ese momento solo estaba intentando el método más simple y conveniente para completar la misión asignada por el sistema. Si esto no funcionaba, tendría que considerar buscar el número de teléfono de Makoto Kyogoku más tarde. ¿Acaso ese hombre dios Makoto Kyogoku no disfruta viajando por el mundo desafiando a los maestros? ¿No sería sencillo? Podría simplemente presentar a Makoto Kyogoku en Kioto para que se enfrentara a Yaiba Kurogane o a Soshio Kita VI de la leyenda del maestro de la espada. Si ni siquiera esos dos pudieron vencer a Kyogoku, ¿acaso no seguían ahí el invencible Lupin III y su pandilla? Si bien Yaiba y Soshi podrían haber sido debilitados en el mundo de Conan, la tripulación de Lupin ciertamente no lo fue. ¿Acaso no les resultaría pan comido derrotar a Kyogoku? Podría simplemente hacer que lo llevaran a golpes de vuelta al dojo de artes marciales para que volviera a entrenar, ¿verdad? En ese momento, Conan, agarrando dos patinetas, ya había llegado de alguna manera al exterior del banco. A través de la fachada acristalada, observaba la escena que se desarrollaba en el interior. Bueno, parece que llegó un paso tarde. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en patreon.com/avestelesium.